La fibrilación auricular forma parte de las taquicardias supraventriculares y extraventriculares más comunes y más frecuentes en el adulto mayor. El adulto mayor muere también de eso, ¿sí? La fibrilación auricular es la arritmia más significativa, ¿no? Y tiene una alta incidencia que aumenta con la edad. O sea, los all older también tienen el mismo problema, ¿sí? Y dentro de esos cambios del envejecimiento que también afectan a las aurículas, ahí están todos ustedes, ahí están viéndolo. El principal está justo en la década de entre los 60, 70 a los mayores de 80, ¿no? ¿Qué es? Dice ahí que se pierde la elasticidad porque aumenta el colágeno, ¿no? Entonces hay más depósitos, ¿no?, articulares de sustancia amiloide. Fíjense que no solamente hay sustancia amiloide en las aurículas, sino también sustancia amiloide en el cerebro, ¿no? Y por eso hay mayor deterioro cognitivo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso hace que se infiltre el nodo sinoauricular, ¿no?, por tejido graso, adiposo, y hace que las pobres aurículas se dilaten, ¿no? Entonces haya un problema de arritmia, el trastorno de la conducción. De todas las causas de fibrilación auricular, otra vez volvemos a la misma que de la ICC. La causa más frecuente es la hipertensión, ¿sí? Ahí la ven. Se multiplica el riesgo de tener fibrilación auricular en 1.42 veces más que la población normal. Y ahí está la larga lista de otras cosas que también nos complican. El infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿sí?, que se presenta entre un 6 a 10% de los adultos mayores con problemas de fibrilación auricular, ¿sí?, y mueren de eso, de paro cardíaco. En los que tienen EPOC, ¿no? El EPOC forma parte de una enfermedad terminal no oncológica, por eso es que es muy importante conocerla. Ahí están las taquiarritmias. La fibrilación auricular es una de las grandes taquiarritmias. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿No? ¿No se ve nada? Ok. No importa. Está colgada en el aula virtual. Ahí la ven. ¿Está bien? Me imagino que ya la habrán bajado, ¿no? ¿No? Sí, sí está colgada. Yo la he colgado. ¿Ah? ¿Qué? Ah, es otra cosa. Ah. Bueno, de todo ese cuadro que está allí, ¿qué es lo más importante? Cuando ya tengo un paciente con una fibrilación auricular causada por una justamente taquiarritmia, más de 100, 120 latidos por minuto, realizar una valoración geriátrica integral. Sí, hay que evaluar ese adulto mayor. ¿Y qué debo buscar? Comorbilidades, antecedentes, factores de riesgo, estilos de vida, deterioro funcional, deterioro cognitivo, ¿no? Y, ¿por qué no?, la situación social. Porque ¿de qué sirve toda esa prescripción de tratamiento farmacológico cuando no tiene cómo? ¿No? No me sirve, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más es importante? Ya lo dije hace un rato. Dos cosas: controlar la frecuencia, ¿sí?, y controlar el ritmo, ¿sí? Y para eso también tengo que evaluar si voy a anticoagular o no. Ese es el meollo del asunto. ¿Sí? Dentro de esa aproximación diagnóstica está justamente, otra vez, valoración geriátrica integral, comorbilidad, deterioro funcional, cognitivo, situación social, ¿sí? ¿Y a dónde? Monitorear tanto la parte cardíaca como la parte clínica. Si el paciente ya está tan malito que necesita un dispositivo, se coloca un marcapaso. Ahí está el final, ¿no? Entonces ellos pueden vivir tranquilamente con su marcapaso, ¿no? Decisión de inicio terapéutico. Tanto para cuando ya se diagnostica fibrilación auricular, ¿en quiénes? Más en las paroxísticas, más en las fibrilaciones auriculares persistentes, que son las que no se controlan, porque muchas veces, como el adulto mayor no acude a la emergencia, no acude al cardiólogo, esas
esas fibrilaciones auriculares se vuelven persistentes y ya no pueden ser cardiovertidas, ¿no? ¿Con qué lo voy a cardiovertir? Hay dos opciones, farmacológicamente o eléctricamente. Muy bien, doctor, así es. Y entonces, ¿cuál haré primero? Farmacológicamente. La eléctrica se utiliza cuando hay inestabilidad hemodinámica. Ya. Y si es farmacológicamente, ¿cuál? ¿Qué voy a usar? Adultos mayores. ¿Podríamos utilizar digitálicos? Control del ritmo y de la frecuencia. ¿Qué voy a usar? Un antiarrítmico, pues, ¿no? Un antiarrítmico. ¿Qué, pues? ¿Qué? ¿Con qué voy a hacer una cardioversión farmacológica, como dice el doctor? ¿Con qué? ¿Alguien sabe? Amiodarona, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la amiodarona? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y cuáles son los efectos adversos más frecuentes que produce la amiodarona en el adulto mayor? Correcto, doctor, me sorprende usted. Así es, doctor. El hipotiroidismo y la fibrosis pulmonar. Así que antes de hacer cardioversión farmacológica, ¿qué tengo que hacer, doctor? Correcto, doctor. Pedir lo que nosotros llamamos un perfil geriátrico, TSH, ¿no? Para evaluar, vigilar, ¿sí? Muy bien, chicos, me sorprende. Está bien, ¿no? Muy bien. Dice allí, una estrategia de control poco estricto, no se olviden nunca, es la no disminución tan brusca de la frecuencia cardíaca. Está escrito, ¿ah? Lo mismo que les dije con la hipertensión, ¿no? Es mejor tener a mis adultos mayores medio hipertensos, medio taquicárdicos, con la glucosa un poco alta, que tenerlos hipotensos, hipoglicémicos, ¿no? ¿Sí? Y la presión tan baja. ¿Por qué? Porque me hacen paro cardiorrespiratorio, pues. Se descompensan fácilmente, como los neonatos, ¿sí? Muy bien. Y fíjense lo que dice ahí. La estrategia es más para control de la frecuencia que del ritmo, ¿sí? Ojo, ojo al piojo. Bueno, lo mismo, ¿no? Hacer valoración geriátrica integral, control de todos los síntomas que se puedan dar. 3 enfermedades son las que frecuentemente empeoran y complican y producen más comorbilidad que afecta a esa fibrilación auricular en el adulto mayor. ¿Cuáles serán? La hipertensión, ¿qué más? La insuficiencia cardíaca congestiva, así es. ¿Y qué más? ¿Qué más? El problema renal, ¿no? Como consecuencia de todo eso, ¿sí? Así que eso es lo que más nos va a preocupar. Y si pueden ver un poco más arriba, dice POC, ¿no? Lo que dije hace un rato, que es lo que más les complica, lo descontrola. Con respecto a la anticoagulación, hace un rato les dije que para manejar fibrilación auricular en el adulto mayor son 2 cosas que tengo que tener en cuenta. Bueno, 3. Control del ritmo, control de la frecuencia y necesidad de anticoagulación. Fíjense que no he dicho anticoagular. Ojo, no he dicho anticoagular, he dicho necesidad de anticoagular. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ser anticoagulados? ¿No? Porque tienen la mala costumbre de andar prescribiendo mayor de 30, hasta la propaganda de la televisión está, mayor de 35 años. Si no haces deporte, si no haces no sé qué cosa, con nombre y apellido, aspirina Bayer, ¿no? ¿Cierto? ¿Ha visto la propaganda? ¿No? Así es. Entonces, la estrategia, ahí está, la estrategia del control del ritmo no elimina la necesidad de una anticoagulación apropiada. ¿Para qué? Para prevenir infartos cerebrales, ¿no? Ictus. Así es. ¿En quiénes sí debo anticoagular? Siempre, ahí está, mayores de 35 años. ¿Sí? Ahí está. Tengan o no factores de riesgo. ¿Sí?
Si tiene factor de riesgo, con más razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está aproximando a mis all holders y la probabilidad de que me haga más un desenlace fatal es grande, ¿no? Es un paciente que ya está disfuncionalizado, discapacitado, ya está frágil y la muerte está más cercana, ¿no? Ahí es donde tengo que tener más cuidado. ¿Eh? Muy bien. Estimación del infarto cerebral en adultos mayores con fibrilación auricular. Ahí está el famoso índice de... Estoy quedando sin voz. El índice de Chatt. Índice de Chatt forma parte de unas... A ver, ¿quién me dice? Ahí está, ahí dice. ¿Qué es Chatt? Chatt 2. ¿No? Son siglas. Insuficiencia cardíaca congestiva, la C. H de hipertensión, A de age, edad mayor de 75 años, ¿no? Diabetes mellitus y que haya tenido un infarto cerebral o un TIA o un IIT previo, ¿sí? La puntuación sirve para estimar el riesgo de infarto cerebral en los pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Por eso es necesaria la anticoagulación cuando se dé el caso, ¿cierto? Muy bien, ahí está los criterios de riesgo, ¿sí? La práctica habitual consiste, ¿no?, en prescribir warfarina. ¿En cuánto debo mantener esa warfarina? Entre un INR de 2 a 3, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de la warfarina en los adultos mayores? A ver, ¿quién me dice? Hablo de adultos mayores, ¿ah? Ojo, no se olviden, yo no estoy hablando de adultos jóvenes. Álvarez, ¿cuál es el principal problema con la warfarina en los adultos mayores? El doctor lo sabe todo. Sí, doctor, dígame. ¿Cuál es el principal problema? No. ¿Qué es lo primero que le tiene que decir a su paciente que toma warfarina? Necesita otros medicamentos. ¿Ah? Así es, doctor. Así es. La nutrición es un factor en contra, ¿no?, para un adulto mayor, porque le está restringiendo hojas verdes. ¿Por qué, doctor? Así es, doctor. Muy bien. Por la vitamina K. Efectivamente. Y si ustedes ya tienen a su pobre abuelito que ya tiene problemas de absorción tanto de vitamina B12 como de ácido fólico, entonces me lo están desnutriendo más, ¿no? Mucho más de lo normal. Mucho más de lo normal. Efectivamente, entonces la warfarina está indicada cuando esa fibrilación auricular tiene además un problema valvular, ¿sí? Y de eso va a depender que no pueda yo elegir otro tipo de anticoagulación, ¿sí? Porque existen otros anticoagulantes mucho más nuevos, de última generación. Uy, ¿se ve? No importa. Ahí está, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, son los últimos anticoagulantes, son los anticoagulantes de última generación, ¿sí? De todos ellos, cuando estén en casita, divirtiéndose, leyendo la clase, se van a dar cuenta que el dabigatran, en pacientes mayores de 80 años, frágiles, ¿no?, con un alto riesgo hemorrágico, debe ser prescrito, ¿no? ¿En quiénes más? En aquellos que tienen un problema renal o una disfunción hepática, porque este se absorbe de esa manera, pero puede ser mucho más de una mejor consideración que la warfarina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no afecta ningún problema nutricional y sus efectos adversos son pocos, ¿no? Sin embargo, cuando ya tienen un paciente que ya tiene un problema renal y que ya está con diálisis, ¿no?, ¿qué van a prescribir? ¿Qué van a prescribir? La última flecha. ¡Uy! Se pasó. No quiere conmigo este. Ahí está. Dabigatran. Así es, dabigatran, ¿no?
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las depuraciones de creatinina menor de 30 milímetros por minuto, ¿sí? En frecuencia, tanto el Dabigatran como el Rivaroxaban son los que más usamos en mi práctica normal, lo que más se usa, ¿sí? Apixaban, muy poco, tiene ciertas indicaciones muy raras, pero más frecuentemente Dabigatran y Rivaroxaban. Por cierto, son muy caras, ¿no? Entonces, conclusiones, no vamos. Muy bien. La primera conclusión y la más importante, después que terminen de leer todas, es una sola. Tratar a un adulto mayor en cualquiera de las enfermedades, el principal objetivo no son las enfermedades que tiene, las comorbilidades que presenta, los antecedentes, la terapia farmacológica que tiene, sino es la medicación centrada en la persona, centrada en el paciente, ¿sí? Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Lo que le hace bien al paciente 1, probablemente le haga mal al paciente 2 y viceversa, ¿no? Entonces, nunca se olviden de primero pienso, luego existo, ¿sí? Antes de dar algún tipo de indicación. Bueno, como ahí dice, las enfermedades cardíacas son extremadamente frecuentes en los adultos mayores y constituyen su principal causa de muerte. Así es, señores. El pronóstico es malo, la sobrevida es mala. Las guías actuales para el manejo de la enfermedad cardiovascular, se las he mostrado a lo largo de toda la presentación, se basan principalmente en ensayos clínicos, ¿sí? Se basan en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, por una cuestión de ética, no son hechos en mayores de 85 años, como ustedes comprenderán, ¿no? Así es. Y mucho cuidado con los de mayores de 65 años, los estudios son muy pocos, la mayoría están entre 55 y 65, ¿no? Entonces, como han incluido pocos pacientes adultos mayores o los han excluido por completo, entonces carecemos de una evidencia relativa, ¿no? Para poder decir que los resultados obtenidos con los tratamientos recomendados para los trastornos cardíacos sean prevalentes en el adulto mayor, ¿sí? Es tarea de ustedes, pues, de los que quieran hacer investigación, avanzar en eso. Y el médico tratante, importante, debe incorporar el conocimiento de los efectos del envejecimiento normal, ¿no?, en el sistema cardiovascular, ¿no?, con la evidencia existente para tomar las mejores decisiones terapéuticas en la población adulta mayor, ¿sí? Y así es como van a ser mejores próximos colegas el próximo año. Muy bien, muchas gracias, chicos.